Saludos, queridos hermanos. Es un placer para mí poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Para el día de hoy tengo un tema muy importante para cada uno de nosotros, los creyentes, al igual como para nuestros amigos. Un tema muy necesario para nuestras vidas. Más que todo, quiero ver lo que es el pecado. Quiero hablar del pecado. Sabe que he escuchado muchas veces decir algunos que cuando vienen a las escrituras, que leen la Biblia, dicen que hasta respirar es pecado. Hay personas que creen que por ser una buena persona, las acciones que hacen no son malas, que no son pecados ante Dios. Pero si otra persona la hace, quizás que consideren un poco con más maldad, con malicia, piensan que esta persona o la acción que hace esa persona es pecado. ¿A qué me refiero con esto? Quizás pueden ver a un padre, una madre que un hijo robe algo y bueno, el niño solo está jugando. El niño lo hizo inocentemente, no lo consideran un pecado. Pero si miran a otra persona adulta o una persona que quizás no me caiga tan bien, bueno, eso sí es pecado. O podemos verlo muchas veces que se ha llegado a ver en la sociedad, porque alguien tiene bastante dinero y toma algo ajeno, se dice que no es pecado, es una enfermedad, él no tiene necesidad de hacerlo. Entonces, en este caso, la sociedad comienza a hablar que eso es una enfermedad, que hay que tratarlo, pero no es un ladrón. El concepto del pecado muchas veces lo tenemos muy errado, más en este caso sobre todo los amigos que todavía no han comprendido bien a qué se refiere con pecado. Bueno, para esto vamos a ver lo que la palabra de Dios llama pecado, directamente. ¿Qué es lo que la palabra de Dios llama pecado? Pues podemos ver en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, que nos habla que la injusticia es pecado. Vamos a leerlo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, nos dice, 17, perdón. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Aquí podemos ver que la palabra de Dios está llamando pecado a toda injusticia que se comete. Muchas veces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque cometemos injusticias que vienen a ser justificables de nuestro punto de vista. Por ejemplo, puede ser que una persona, como decía anteriormente, una madre, un padre, pueda que cuando un hijo comete un error, no quiera que pase o que tenga que llevar ese castigo que debería de tener. O puede ser como la misma sociedad, o sea, no vas a tener el castigo que deberías porque vos estás enfermo, tenés otro problema, pero no de pecado. Entonces se volvería algo como injusto al hacer esto. En el creyente, nosotros tenemos que estar dados a toda justicia. Tenemos que reconocer los errores. Tenemos que reconocer cuando nosotros cometemos alguna injusticia de una u otra manera. Y tenemos que reconocer que esto lleva consecuencias. Consecuencias que a veces pueden ser algo leves o consecuencias muy graves. Pero tenemos que saber asumirlas. Tenemos que estar y darnos cuenta de que toda injusticia delante de los ojos de Dios es pecado. Aquí estamos viendo el estándar de Dios. Aquí estamos viendo hasta qué nivel ha establecido Él su estándar. Un estándar muy alto. Un estándar difícil. Un estándar que el ser humano
por sus propias fuerzas, no puede alcanzar. Sabemos también que nosotros estamos siendo perfeccionados. Estamos sabiendo que Dios trabaja en nosotros. Y eso lo va a hacer hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, hasta que estemos allá en el cielo. Él va a estar trabajando en nosotros por estas circunstancias que tenemos que cambiar. Esto del pecado es algo que nos importa o nos interesa a todos, a los creyentes como a los no creyentes, más a los no creyentes. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que los que no le han creído a Dios ya están condenados, porque ellos no van a ser justificados de sus pecados. Para eso vamos a ver un versículo, para verlo más preciso, en Juan 3:18. El que no cree, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ese es el problema que tiene el no creyente. Por no creerle al Señor Jesucristo, Él tiene que pagar ese precio del pecado. Por todas las injusticias que haya cometido en su vida, Él va a tener que dar cuentas delante de Dios. El creyente también tiene que estar constante en confesión con Dios por todo pecado que cometamos, por cualquier injusticia que podamos cometer, aunque no sea voluntariamente, aunque no sea deliberadamente, aunque sea de una forma que nosotros haciéndolo inconscientemente, sin saber, sin tener el conocimiento. Pero podemos ver aquí, lo primero, la palabra de Dios nos dice que toda injusticia es pecado. ¿Qué más nos dice que es pecado? Nos dice que lo que no proviene de la fe también es pecado. Podemos verlo en Romanos, capítulo 14, versículo 23. Vamos a buscar el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 23. Y nos dice la palabra de Dios. Dice así, Romanos 14, versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Aquí podemos ver que Pablo está llamando o diciendo que todo aquello que no proviene de la fe es pecado. ¿Cómo podemos ejemplificar esto? Esto lo podemos ver del modo de nuestra conciencia, de esa parte. Hay un ejemplo que podría darles que sería algo que no está en la Biblia. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, puedo ir a una disco, puedo visitar esta disco, puedo estar un momento ahí, aunque yo no esté tomando, aunque yo no esté participando con todos ellos, pero puedo estar ahí, puedo disfrutar de la música, puedo pasarme un buen rato, aunque yo no fumo, no tomo, solo es para acompañar a un amigo. Ahí podemos ver algo. Es cierto, la Biblia en ningún lado de la Biblia dice no vayas a una disco. No nos está hablando literalmente de esa acción de ir a la disco como un pecado, pero nuestra conciencia nos habla. De hecho, cuando nosotros sabemos que algo no está bien, que algo no le puede agradar a Dios, nosotros tenemos esa conciencia. ¿Por qué? Porque todos los creyentes tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, aquel que nos está siempre indicando lo que no es bueno, lo que no agrada a Dios, aquel sentimiento, aquel sentir de que algo no va bien, de que si hago esto no me estoy sintiendo bien.
ahí podemos ver al Espíritu Santo actuar en nosotros. Y podemos decir que a esto se está refiriendo. Si yo no lo hago con la convicción, si yo no lo hago con la conciencia, si mi conciencia no está bien, si estoy sintiendo que algo anda mal, si no lo estoy haciendo totalmente convencido, es pecado. Es mejor no hacerlo, es mejor evitarlo. Para hacer algo yo tengo que estar totalmente convencido que lo que estoy haciendo no es malo, que tengo que estar totalmente convencido de que lo que voy a hacer va a agradar a Dios, haciéndolo todo como para Él. Estar totalmente seguro de que mis acciones lo honran, que mis acciones agradan a Dios. Una buena pregunta sería hacernos, ¿el Señor Jesucristo haría eso que yo estoy pensando hacer? ¿Será que el Señor Jesucristo hoy en día entraría a una disco a pasar un rato, a disfrutar? Yo creo que no. Estoy seguro que no. Así que esas cosas de las cuales nosotros no estamos totalmente seguros, es mejor no hacerlas. Y lo mejor en estos casos sería venirnos a la palabra, estudiarla y averiguar si lo que estoy haciendo es totalmente correcto o no. Si lo que pienso hacer es totalmente correcto o no. Aclarar mis dudas. Y si aún continúo con mis dudas, es mejor evitar hacerlo. Si no me siento bien, porque ahí está el Espíritu dándome una señal, avisándome, poniéndome en mi sentir que algo no está bien, que algo no es correcto, que no es correcto. Y es en este momento donde nosotros tenemos que reflexionar, obedecer, y si esto no es algo bueno para mí ni para las demás personas, es mejor evitarlo totalmente, aunque yo no esté totalmente claro de que si es pecado o no. Pero todo aquello que no proviene de la fe, todo aquello que no está bien con mi conciencia, que no está bien con mi convicción, es mejor evitarlo. Ahora, la Biblia también nos habla de que la infracción de la ley es pecado. Vamos a ver en el versículo de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, que nos dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí podemos estar claros de que la Biblia nos está diciendo que todo aquello que ya está en ella, todo aquello que está escrito aquí en la Biblia y que nosotros vamos en contra de eso, es pecado. La Biblia tiene listas de pecados, que las vamos a ver más adelante, que nos dice desde lo más pequeño, considerando a nuestra percepción, a los pecados más grandes en nuestra percepción. Para Dios no hay un pecado pequeño o un pecado grande, pero a veces nosotros le damos un estatus. ¿Qué es más? ¿Qué es menos? ¿Cuál pecado es más grave? ¿Cuál pecado es menos grave? Para Dios no lo hay. Todo lo que sea infracción de la ley es pecado. Vemos aquí Adán y Eva. Lo único que hicieron es desobedecer al comer de un fruto que se les había prohibido. Y eso fue la ruina total de la humanidad. Solo con desobedecer el comer un fruto, que para nosotros, en nuestra perspectiva, quizás no sea tan grave, pero para Dios es un pecado gravísimo, el cual provocó la ruina entera de la humanidad. Entonces, nos damos cuenta de que la Biblia lo que nos da
es como un espejo o nos refleja todo lo malo que hay en nosotros. Y quizás sí, muchas personas nos terminamos percatando de que estamos llenos de pecados. Nos terminamos percatando que a la luz de las Escrituras estamos totalmente perdidos por nuestra maldad. La Biblia nos habla que de un modo, delante de Dios, nosotros somos como una podrida llaga, desde la planta de nuestros pies hasta la coronilla de nuestra cabeza. Lo habla en Isaías, diciéndonos lo que somos en realidad. Si Dios mirara hacia mí y solo viera mi esfuerzo y solo viera a esta persona que está aquí, lo que va a ver es podrición. Lo que va a ver es una persona llena de pecados, que comete cada día, a diario, una persona desobediente. Ahora, como estábamos hablando anteriormente, Dios ha dado su único Hijo. Cuando decimos que el que cree en Él, se está refiriendo al Señor Jesucristo, a su Hijo. Todo aquel que cree en Él, todo aquel que cree en el Hijo de Dios, ya es salvo. Creer en Él es la solución a esto que estamos hablando el día de hoy. Creer a Él es el pecado. ¿Y en qué debemos de creer? Pues debemos de creer en que el Señor Jesucristo, por todos esos pecados que yo he cometido, por todo eso que la Biblia llama pecado, Él se entregó, Él se dio como un sustituto de mí y de cada uno de ustedes, para morir en una cruz, para ser sepultado y resucitar al tercer día victorioso, pagando lo que yo debía de pagar. Ahora Dios puede ver el sacrificio del Señor Jesucristo para verme a mí justificado por medio de Él. Esa es la solución a este problema que tenemos aquí, querido amigo. Ahora, continuando, vamos a ver también que nos habla de otra cosa que es pecado. Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Vamos a ver en Santiago, capítulo 4, versículo 17. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquí podemos ver que muchas veces nosotros podemos decir, para no cometer un error, para no hacer algo malo, voy a dejar de hacer. Pero en realidad, esto nos lleva, según el estándar de Dios, a cometer pecados también. Y esto es cuando nosotros tenemos las posibilidades de ayudar, cuando nosotros sabemos qué es lo correcto y no lo hacemos. Cuando nosotros sabemos que debemos involucrarnos y ayudar, cuando sabemos que hay una necesidad, pero egoístamente no queremos ayudar, o por miedo, por cobardía, o por un sinnúmero de razones evitamos hacerlo, eso nos es pecado a nosotros también. Y allí también nosotros, los creyentes, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque es verdad, el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Debemos de estarlos confesando constantemente, porque Él es el único que puede perdonar nuestros pecados, yendo a Él. Pero tenemos que tomar muy en cuenta eso, que la Biblia nos dice que si no hacemos lo correcto, que si dejamos de hacerlo, también nos es pecado. Puede ser que nosotros no queramos involucrarnos,
Puede ser que no queremos salir afectados, pero esto no es lo que la Biblia nos manda hacer. Nosotros tenemos que hacer lo correcto en todo momento. Y ahí también vuelve a entrar la parte de nuestra conciencia. Cuando nosotros sentimos que debemos de hacerlo, no debemos de frenarlo, no debemos de intentar evitarlo cuando se despierta en nosotros. Muchas veces podemos cometer un grave error de sentirnos que lo correcto es predicarle el evangelio a aquella persona que se sentó a la par mía en el autobús, pero no lo hago por temor. Sentir que lo correcto es llegar a mi trabajo y compartir la palabra de Dios con mi jefe, con mis compañeros, pero no lo hago por timidez. ¿Qué estamos haciendo ahí? También eso se nos va a contar como un pecado, por no hacer lo correcto. También cuando queremos ayudar a las personas y pasamos de lejos, pasamos de largo por no involucrarnos, tenemos cómo hacerlo, cómo ayudar, pero decidimos no hacerlo. Eso es un pecado para nosotros. Ahora, vamos a ver que en nosotros está esa naturaleza pecaminosa, en cada uno de nosotros. No podemos decir que nosotros, porque somos creyentes, estamos libres del pecado totalmente. Es cierto, el Señor Jesucristo nos ha quitado de la esclavitud del pecado, pero la naturaleza pecaminosa está en nosotros. Y es por eso que nosotros debemos de cuidarnos mucho. Tenemos que tener mucho cuidado de no cometer algo que desagrada a Dios. A veces por ignorancia, a veces por simplemente omisión, por no quererlo hacer, por dejar de hacer. Y vamos a ver en esto en primera de Corintios, versículos 6, 9 al 10, que nos habla en lo que decimos los pecados, digamos, por comisión, por acción, por hacerlo. Entonces sería lo siguiente, que nos dice, Primera de Corintios, capítulo 6, del 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Todos estos pecados son acción, son que nosotros cometemos. Anteriormente, cuando no era creyente, muchos de estos pecados los cometía porque los hacía para mi deleite. Era una acción cometerlo. Era que yo lo hacía como algo tan natural, tan normal. Esa es la acción de hacerlo, el pecado. Consciente de que quizás eso no sea bueno para mí. Quizás esté consciente de que el alcohol pueda dañar mi cuerpo, mi organismo, pero aún sigo haciéndolo. Quizás sea consciente de que tomar algún tipo de droga sea malo, pero aún seguir haciéndolo. Acción simplemente por un placer. Y aquí vemos que Dios nos da una lista de pecados, una lista que nos dice que ninguno de ellos va a heredar el reino de Dios, que ninguno de ellos va a entrar al cielo. Y aquí vamos a ver que no hay una sección,
No hay porque, bueno, este fue una estafa la que hizo, quizás no sea tan grave. Entonces, él sí puede tener más oportunidades que los demás. O quizás porque diga, este solo fue un ladrón, esta persona no cometió un pecado tan grave, este va a tener una oportunidad mejor que a los otros. No, Dios dice, enumerando en un solo saco, por así decirlo, echándolos todos juntos, ninguno que cometa este pecado va a entrar al cielo. Nadie. Y la palabra nos exhorta a no ser partícipe de ello. Nosotros como creyentes, como decía, hace mucho tiempo estábamos en alguno de estos pecados, cometiéndolo por placer, haciéndolo a nuestras anchas. Pero ahora que hemos venido a luz, ahora que hemos sido transformados, cambiados por el Señor Jesucristo, ahora que todos esos pecados han sido perdonados, no tengo que ser partícipe de ellos, ni estar en un sentido con personas que quieren estar practicando constantemente eso. No tengo que ser parte de ello. Sí, puedo tener amigos con un gran propósito de predicarle el Evangelio, de enseñarles, de demostrarles mi convicción y demostrar que no estoy de acuerdo con el pecado, que no estoy de acuerdo con estas acciones que cometen. Y lógicamente, no ser bajo ninguna circunstancia partícipe de ello. Podemos ver también la consecuencia que esto nos trae. Estos pecados traen serias consecuencias. Lo vamos a ver en Efesios, capítulo 5, versículo 5 al 7. Nos habla lo siguiente: porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ello. ¿Qué podemos ver aquí? De nuevo la lista. Aquí ya vemos idolatría. También podemos ver los fornicarios. La palabra, como venimos hablando, nos exhorta a no ser partícipe de esto. Sí, podemos acercarnos a alguien a compartirle el Evangelio, a compartir lo que nosotros creemos, para que sean parte también de la salvación que nosotros hemos alcanzado mediante el Señor Jesucristo, que hemos logrado por Él. Debemos de ser conscientes de que aquello que he dejado, aquello que Dios ha lavado de mí, si aquello que el Señor Jesucristo, por lo cual murió en aquella cruz, yo tengo que dejar atrás todo esto. No es posible que un creyente vuelva a estar en medio de todos estos pecados, de toda esa inmundicia de la cual el Señor Jesucristo ya nos ha sacado. Nos ha pasado de la oscuridad a la luz. No es posible que yo quiera continuar en la oscuridad. No es posible que yo quiera tener la luz tenue. No es posible que yo quiera tener aquella luz bajita. No, Dios nos ha pasado de la oscuridad a una luz resplandeciente, a una luz clara, y es donde yo debo de estar.
donde debemos de estar siempre. ¿Por qué? Aquí miramos la consecuencia de estos pecados. Podemos ver que la ira de Dios, nada más que la ira de Dios, va a ir sobre estas personas que practican eso. Sobre todo aquellos idólatras, fornicarios, sobre todas estas personas caerá la ira de Dios. ¿Por qué tengo que estar en medio de eso? La palabra nos dice que es horrenda cosa caer en manos de un Dios vivo. Imagínense, estas personas recibiendo totalmente la ira de Dios directamente, allá en el infierno siendo castigados. Eso es lo que le espera a estas personas. Yo no tengo que ser partícipe en nada de esto, sabiendo de que el Señor Jesucristo en aquella cruz llevó todos mis pecados, que Dios depositó su ira sobre esos pecados ahí, que el Señor Jesucristo tuvo que separarse del Padre en el momento que dijo, ¿por qué me has desamparado? Que estuvo separado de Él, porque se estaba castigando el pecado, mi pecado. Si yo ya sé esto, yo ya sé que he pasado a ser una nueva criatura, no tengo por qué desear estar entre cosas que ya no me corresponden, que ya no deben de ser mías, que ya no me deben de llamar la atención. Eso debemos de tenerlo siempre en mente. El pecado siempre tiene consecuencias. Y amigo, aquí puede verlo. A todas estas personas que cometen estos pecados, todos los pecados que Dios nos ha dicho en su palabra, van a recibir la ira, sobre todo por desobedecer, la desobediencia, de no creerle al Señor Jesucristo, de no aceptar ese regalo inmerecido que Él nos da. Recibirán la ira de Dios, y eso es algo preocupante en todos los sentidos. Podemos ver también la parte de los pecados por omisión, lo que estábamos hablando anteriormente. Vamos a ver un ejemplo aquí, sí. Queremos ver un ejemplo de lo que nos habla Santiago, que nos dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos a ver el ejemplo en Lucas capítulo 10, versículo del 30 al 34. Aquí nos está hablando de una historia, o la historia muy conocida del buen samaritano, que nos dice: respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acordándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Aquí vemos un ejemplo claro. Personas que, pudiendo hacer lo correcto, deciden pasar de largo, deciden seguir su camino. Nosotros aquí miramos cómo alguien que encuentra la necesidad no se fija en quién es el necesitado. Él encontró la necesidad ahí
en un hombre tirado. Él no se fijó, no se molestó en preguntar quién era. No se fue a buscar si tenía alguna identificación o algo. Él miró la necesidad y decidió ayudar. Este hombre que fue movido a misericordia por lo que estaba viendo. Pero vemos aquí a un sacerdote y a un levita pasando por ahí e ignorando, pasando de largo, omitiendo, sabiendo que debían de hacer esto, que lo bueno era ayudar a esa persona. Vamos a ver, por eso, en Proverbios, capítulo 3, versículo 27, en el Antiguo Testamento. O sea que este levita, este sacerdote, podían haber leído eso. Ellos podían tener conocimiento de ello. ¿Qué nos dice? No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Aquí estamos viendo también algo muy interesante. El proverbio nos habla de no negarnos a hacer el bien a quien es debido. Tenemos que tener también nuestro sentido común cuando vamos a ayudar. Tenemos que tener también de saber que lo que estamos haciendo es lo correcto. Lógicamente, vamos a ver por ejemplo, cuando nosotros venimos y queremos ayudarle a alguien que no ha comido, digamos, que lo miramos todo mal vestido, pero si esta persona, el dinero que le voy a dar es para hacerse daño, si el dinero que le voy a dar es para que él vaya a comprar drogas o que vaya a comprar alcohol, ¿sería correcto hacerlo? ¿Sería debido hacerlo? ¿Ayudar de este modo? Creo que en este sentido nosotros tenemos que usar el sentido común de cómo ayudar a estas personas, como es debido. En este caso podría darle alimento, podría ayudarle de otra forma. Tratar con esa persona, llevarle el evangelio, una persona necesitada. Ahí podemos ver un ejemplo claro. Cuando nosotros miramos a una persona tirada en el suelo porque ha bebido mucho, en el sentido de que cuando está borracho, yo no puedo llevarle el evangelio porque esta persona no me está poniendo ninguna atención. Pero puede haber un momento donde yo pueda encontrar a esta persona, donde yo mire la necesidad que esta persona tiene y no dudarlo en llevar el evangelio como es debido. Hablarle de Dios, ayudarle. Esta es una forma de ayudar. Yo no voy a dejar o pasar de lejos al ver a esta persona porque esté maloliente, a esta persona porque sé que tiene un problema con el alcoholismo. Solamente por eso no puedo dejarla y pasar de lejos, sino que tengo que buscar lo correcto, hacerlo cuando es debido, haciéndolo de una buena forma. También tengo que tener precaución. Muchas veces debemos de tener cuidado de que no sea alguien que pretende engañarnos, de que la forma que yo ayudo a esta persona, más bien estoy desobedeciendo a Dios. De que de la forma que yo ayude a esta persona, más bien le voy a hacer más daño a ella. No es correcto ayudar a alguien si esta persona está mintiendo. No es correcto que yo diga, voy a ayudar a esa persona haciéndole daño, mintiendo, también haciéndome daño a mí, desobedeciendo a Dios, ir en contra de Dios. Nosotros debemos de tener sabiduría para ayudar también. Y como nos dice la palabra en Proverbios también, cuando tuvieres poder para hacerlo. Aquí tenemos que ver lo siguiente, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer por esa persona? ¿Cómo la puedo ayudar? ¿Puedo hacerlo de verdad? Ahí es cuando es malo. Si yo puedo hacerlo, no me tengo que sentir mal por algo que yo no puedo hacer, por algo que yo no puedo ayudar. Vamos a poner un ejemplo quizás bastante
Podría ser extremo porque no es un caso que nos vamos a encontrar nosotros, pero si alguien está teniendo algún problema de salud y yo quiero ayudar, yo quiero ir y servirle, pero si yo no sé primeros auxilios, yo no soy un médico, yo no sé qué puedo hacer, e intento hacer alguna técnica para revivir a esta persona, que intenta hacer algo para ayudar a esta persona sin tener el conocimiento con algo que yo no tengo, puedo causarle más daño, puedo causarle algo irreparable más bien. O sea, yo tengo que ayudar bajo o conforme a lo que yo sé hacer, con lo que yo puedo hacerlo. Y no me tengo que sentir mal si no puedo hacerlo, tampoco. Si no está en mí ayudar, porque no puedo, porque es algo que yo desconozco, o es algo en la parte que yo no puedo totalmente, porque no está en mis conocimientos hacerlo. Y sobre todo, está de más decirlo que si es algo que no es debido hacerlo. Yo no voy a ayudar a alguien, ni sentirme mal por no ayudar a alguien, aunque esta persona me lo reproche, si es algo que no va a agradar al Señor. Tengo que tener muy en claro esto. Pero también podemos ver el siguiente aspecto en cuanto, digamos así, a las formas de pecar. Ya estábamos viendo en este caso los pecados por omisión, ¿verdad? Por dejar de hacerlo, por estar omitiendo lo que yo debo de hacer. Ahora, el pecado por ignorancia. Nosotros podemos pecar por ignorancia, por no saberlo. Sobre todo, en este caso, es para el que no es creyente, para el que no ha conocido a Dios. Es una persona que ha pecado y ha cometido un montón de pecados por su ignorancia. Vamos a ver aquí, para que miremos un poco un ejemplo que lo vemos de alguien que se convirtió en un gran ejemplo para nosotros, que se convirtió en alguien muy utilizado por Dios. En este caso estamos hablando de Pablo. Veamos lo que dice en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Aquí podemos ver un ejemplo claro. Pablo, en su ignorancia, sin creer, cometió, por así decirlo, grandes atrocidades ante Dios. Cometió pecados delante de Dios, ignorando que lo que estaba haciendo no era correcto. Tenía la falta de conocimiento de parte de Dios. Hoy en día, los que ya hemos recibido al Señor, los que ya creemos en Dios, debemos de tomar algo muy en cuenta, que nosotros tenemos la Biblia. Nosotros tenemos la Biblia para estudiarla, para escudriñarla, para estar meditándola y aprender cada día más. Nosotros no deberíamos de pecar por ignorancia. Nosotros no deberíamos de sentirnos bien, decir, lo hice porque no sabía, lo hice porque tenía curiosidad. Eso no sería una justificación para nosotros los creyentes. Nosotros tenemos la palabra de Dios y debemos de estudiar y aprender de ella y saber lo que no es correcto. Además que, como hablábamos al inicio, tenemos al Espíritu Santo que nos está en cada momento dando aquel sentimiento de que algo no anda bien, de que algo no es correcto, que debo de obedecerle, de saber que lo que estoy haciendo o lo que pienso hacer no agrada a Dios, por el sentimiento de que mi conciencia no esté tranquila. Así que yo no puedo decir estoy
pecando por ignorancia como una justificación para mí. Quizás me pueda hacer sentir bien a mí, pero no es algo de lo que yo pueda aferrarme o utilizar por ignorancia. Sí, cuando yo fui un incrédulo, pecaba por ignorancia, ignoraba todo lo que la palabra de Dios tenía para mí. Ignoraba todo lo que Dios me decía que no era correcto, aunque habían cosas que sí sabía, como que sabía que no era correcto robar, que no era correcto matar, pero hay otras cosas que yo sí hacía para mi deleite y que lo dejaba o omitía pasar en la ignorancia, porque me complacía el hacerlo. Pero ahora yo soy un creyente que he dejado todo esto, que tengo su palabra, que puedo tener acceso a todos los libros de la Biblia para leerlos, para deleitarme, para aprender de Dios. Pero tenemos que tener algo muy en cuenta, que conocer las reglas, conocer toda la Biblia no es la solución para el pecado. Solo Cristo es la solución. Que yo lea toda la Biblia, que me la aprenda de memoria, no quita el pecado. La Biblia solamente me refleja lo que es pecado. La Biblia me enseña lo que es pecado. La Biblia me enseña mi condición. Me dice lo que soy. Me dice en lo que fallo. Me dice todo lo que hago mal. Me dice todo lo que deshonra a Dios. Las acciones que deshonran a Dios. Todo lo que ofende a Dios con lo que yo hago. Ahora, también podemos ver que la autodeterminación tampoco va a ser algo que ayude para eliminar lo que es el pecado. ¿A qué me refiero con eso? Que con decir, bueno, ahora yo tengo la convicción que no voy a seguir haciéndolo. Yo tengo la convicción que voy a dejar de tomar. Eso no es suficiente para quitar el pecado de mí. Únicamente el Señor Jesucristo es el que puede hacerlo. Solamente Dios puede hacerlo. Convertirse a Cristo es lo único que puede rescatarme del pecado. Únicamente. Nada más. Es por eso, amigo, que nosotros siempre decimos que usted venga a Cristo tal y como es. Él va a trabajar en su vida. Es cierto, usted tiene que poner de su parte. Pero el que hace el trabajo verdadero, el que hace el mayor esfuerzo es Cristo por usted. Así que solamente con autodeterminación, solamente con la convicción no voy a llegar a deshacerme de un pecado. Puedo dejar de tomar, pero solo estoy quitando algo de mi vida. Pero el montón de otros pecados siguen conmigo. Así que el único que puede borrarlos todos es el Señor Jesucristo. Y para terminar, únicamente voy a leer unos versículos donde nos habla lo que trae el pecado, cosas fuertes. Y vamos a ver. Uno, en Salmos, capítulo 66, versículo 18, nos dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si yo estoy practicando el pecado, si yo como creyente comienzo a estar en el pecado por placer, por práctica, ¿será que el Dios me siga escuchando? ¿Será que Dios siga poniendo mi oído atento a mí? Lo dudo mucho. Dios no se lleva con el pecado, pero sí va a estar atento su oído para mi arrepentimiento. Sí va a estar atento su oído para cuando yo me esté humillando a Él pidiendo perdón. Para eso sí va a estar atento. Tenemos que tomar esto muy en cuenta. Y usted también, amigo, tiene que tomar en cuenta que Dios sí tiene preso el oído
para escuchar su arrepentimiento, para confesar que acepta al Señor Jesucristo. Él siempre está presto a escuchar esto. Ahora, también vamos a ver lo que nos habla en Isaías, capítulo 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vosotros pecadores han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquí seguimos hablando de lo mismo. Lo que pasa cuando nosotros somos creyentes y pecamos es que perdemos nuestra comunión con Dios. Eso es lo que ocurre. Perdemos la comunión con Dios. Ya no tenemos aquella conversación fluida con Él. Ya no podemos tener esa comunicación con Él. Pero, como dije anteriormente, Él está presto a escuchar mi arrepentimiento. Él está presto a perdonarme. Pero hasta que yo lo haga, cuando yo vaya humillándome delante de Él, pidiéndole perdón. Y de último, amigo, escuche esto muy bien. Amigo, esto es algo aterrador. Apocalipsis capítulo 21, 8 dice: pero los cobardes, incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En este lugar nadie, se lo aseguro, nadie quisiera estar. Pero aquí la Biblia nos dice que todo aquel que comete pecado, todo aquel que ha sido cobarde, que ha tenido la oportunidad de aceptar al Señor Jesucristo, pero por cobardía no lo ha hecho, va a tener su parte allá en el lago de fuego. Aquellos que no han creído totalmente, aquel que ha dicho que no existe Dios, aquel que aunque no ha dicho, pero no le ha dado su corazón al Señor Jesucristo, que no ha creído de verdad en su sacrificio, de que de verdad Él es el único que salva, tendrá su parte también en el lago de fuego. Y aquí vamos a ver a todas esas personas, mentirosos, como fornicarios, como idólatras, como hechiceros, compartiendo ese lugar de tormento. Así que, amigo, dirigiéndome a usted, tiene la oportunidad en este momento de arrepentirse, de no ser un cobarde, de darle su vida entera al Señor Jesucristo en la condición que esté, para que Él pueda restaurarle, para que Él pueda salvarle de la condenación eterna, el lago de fuego. Así que ahora queda de su parte. Es usted el que tiene que tomar esta decisión, porque Dios es personal y es con usted que va a tratar. No va a tratar con las personas que ha visto usted diciendo ser cristianos y que ha hecho cosas malas. Con ellos va a tratar personalmente, pero esa no va a ser una justificación para usted. Usted únicamente va a ser juzgado por sus pecados si no acepta al Señor Jesucristo. Así que hoy es el día aceptable. Hoy es el día en que usted puede ser salvo. Dele su vida a Cristo. Amén.